¿Pasamos? La idea del recorrido que vamos a hacer ahora, vamos a buscar primero qué es la definición, anamnesis, síntomas y signos, qué estudios complementarios necesitamos, manejo inicial, estratificar el riesgo de los pacientes que van a tener algún cuadro como hemorragia digestiva, cuándo vamos a tener criterios de internación y tiempos para hacer esta endoscopía en estos diferentes pacientes de terapéutica endoscópica. Como también esto es una parte de hay un módulo práctico, por ahí lo que es más concerniente a la práctica vamos a hacer mención, pero vamos a sacar más las dudas con los simuladores, que me parece que es lo más útil. Tengo una formación clínica también, así que vamos a trabajar mucho con el tema de los al paciente antes de que nosotros empecemos a hacer lo que necesitamos. Por definición, la hemorragia digestiva alta es aquella que se da entre los esofágico superior y el ángulo de Treitz. Tiene una incidencia, depende de la literatura, de 40 a 150 cada 100.000 habitantes año. Un tercio de los casos terminan hospitalizados cuando ponemos todas las hemorragias digestivas juntas y tiene una alta tasa de mortalidad y generalmente, habitualmente, para dividir a grandes grupos, decimos que son variciales y no variciales porque son los que tienen cambios de conducta más interesantes. Siempre es muy importante la anamnesis de nuestros pacientes porque es importante saber qué antecedentes tienen, patologías previas, tumores, tóxicos, si están inmunomodulados por algún tipo de patología, si han tenido internaciones previas, por qué, y si también estas fueron por sangrados, que ya lo vamos a ver, qué fármacos utilizan, antiinflamatorios no esteroideos, que ahí casi podemos decir un abuso de los mismos, antiagregantes y anticoagulantes, que cada vez hay mayor indicación de los mismos por el aumento de ciertas patologías cardiovasculares, y aquellos pacientes que por cuestiones tumorales puedan tener un quimioterápico también. Y también es importantísimo tener en estos pacientes el antecedente si han tenido hemorragias previas o no, porque ya con esto vamos a saber qué tipo de hemorragia tuvo, qué tipo de tratamiento recibió y nos puede dar una idea de qué paciente vamos a ir a buscar cuando vayamos a realizar la endoscopia. Síntomas y signos. La hematemesis es el signo guión patognomónico de la hemorragia digestiva alta. Tenemos un paciente con hematemesis y una hemorragia digestiva alta que se demuestre lo contrario. Tenemos otras cuestiones clínicas que son importantes que podemos tener en cuenta, como la melena, que puede ser alta o no, pero digamos, generalmente se manifiesta en hemorragia digestiva alta, la hematoquesia, si es muy abundante, si el sangrado es muy profuso, uno ve una hematoquesia puede pensar que el sangrado es bajo, pero el paciente presenta signo de shock y realmente es un paciente que está complicado. Epigastralgia, epidosis o náusea como síntomas guiones de cualquier patología digestiva alta. Y también los signos clínicos que encontramos con nuestros pacientes como taquicardia, hipotensión ortostática, oliguria, confusión y hasta el shock. En el medio de esto es muy importante la valoración clínica inicial. Como estudios complementarios de laboratorio, siempre estos pacientes tenemos que valorarlos desde citológico, factor de población, tipificarlos, hepatogramas si tenemos antecedentes, la posibilidad de que sean pacientes hepatópatas. Si un hepatópata de un factor 5, siempre más allá del APP también es importante tenerlo para poder ver la evolución. El control tenga ionograma, o también por la misma razón, no hay un pronóstico de un paciente con ionograma no, con la función renal, un paciente con insuficiencia renal no es lo mismo que un paciente con una función renal normal. Electrocardiograma y valoración, un poco eso lo tenemos siempre nosotros de entrada, porque es un paciente que no sabemos si lo mandamos a la casa, si le hacemos una endoscopia de urgencia, si le internamos y le extractamos, o si termina en terapia o termina en cirugía. Entonces, todo eso lo ideal es tenerlo preparado antes. Y obviamente las imágenes que son un apoyo, está haciendo tomografías, por ejemplo, para buscar las lesiones tumorales, angiotaques, si pensamos que el paciente puede estar con un sangrado activo para ubicarlo, ecografías, angiografías, eso lo podemos ir manejando de acuerdo a la necesidad y al tipo de paciente y antecedente que estuvimos teniendo. Si muy rápido me avisan, porque me amenazaron de muerte con el tema de tiempo. Sí. El manejo inicial, como cualquier reanimación. Primero aseguramos la vía aérea, le damos el mejor medicamento que tenemos para este paciente, que es el oxígeno. Inicialmente arrancamos a 15 litros por minuto. Aseguramos un buen ingreso a la vía aérea, preferiblemente 2 vías periféricas a boca 14. Fluido isotónico y es posible, si se puede, siempre que se pueda, que esté a 37 grados, porque si no, los pacientes que le hacemos grandes reposiciones de volumen terminan haciendo hipovolemia porque le ponemos el sachet de suero que sacamos del armario en julio, que hace 4 grados, entonces el paciente se pone hipotermia. Y la sonda vesical para aquellos pacientes que no podamos medir la diuresis
y es una forma también de poder chequear el impacto orgánico, porque vamos a ver qué le está pasando a ese riñón con el nivel circulatorio. Me amenazó de ir de vuelta. Después, con respecto a la utilización de la sonda nasogástrica, hay algunos modelos donde recomiendan, otros no, yo lo aborrezco. Las peores lesiones iatrogénicas que he visto siempre han sido con sonda nasogástrica, y cuando te llaman de la guardia y dicen, ya le pusimos la sonda, a mí me da el error. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos pacientes, o ustedes donde se van a estar formando, van a ser los centros donde van a tener acceso a un endoscopio. Entonces, si van a tener acceso a un endoscopio, sabemos que una sonda nasogástrica no nos descarta, si no nos viene nada, tenemos posibilidad de dar lesiones, y le estamos agregando un problema más a un paciente en vías de infección, mala colocación, traumatismo. Hemos visto muchas cosas por lesiones por sonda nasogástrica, así que si tienen la posibilidad de hacer una endoscopía en los tiempos informes que ya vamos a ver, no la sonda nasogástrica. Si están en un lugar donde no tienen otra posibilidad, prueben, pero no es el método ideal. No vamos a ir ni siquiera a los libros viejos donde están inspiración de leche helada y esas cosas, no se les ocurra, por favor, volvemos a ver de pie. Inicialmente entonces dijimos, en estos pacientes probablemente utilicemos un inhibidor de bomba de Colatone, indicamos pantoprazol o omeprazol, las que querramos, inicialmente endovenoso, hasta que el paciente pueda tuve su ingesta oral. Hay distintos trabajos que hablan de la infusión continua permanente, que se demostró que funciona exactamente igual, hacer bolo y cada 12 horas, o poner una bomba, también eso depende de la infusión y las posibilidades que tenga cada uno. Es mucho menor el costo de ir ponerle un inyector de cada 12 horas que conectar una bomba a un paciente. Vasopresores, si pensamos que nuestro paciente es un paciente que tiene una patología hepática, ahí ya lo vamos a ver después. Les dejo un cuadrito de cómo se preparan rápidamente los vasopresores para que lo tengan en mano. Prokinéticos, y estos hermosos, unos círculos de la eritromicina, la metoclopramida. La metoclopramida nunca me dio buen resultado a mí, la tenemos ampliamente disponible. La eritromicina, 250 miligramos, si el paciente no tiene alteración del QT, del electro que ya lo hicimos cuando lo valoramos, es ideal porque dice que tiene un muy buen efecto prokinético para limpiar el estómago. Yo nunca lo dejé más en el eritromicina. Fue de institución privada y siempre tengo que discutir la utilización del infector, o ya le hice la endoscopia, el paciente interno y en la casa cuando me autoriza. Pero bueno, está en los libros. Transfusiones, ya sea de glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas, solamente para aquellos pacientes que lo merezcan. Las patologías, cada vez se intenta transfundir menos, o sea, como uno trata de tener una conducta restrictiva en lo que son las transfusiones, y solamente aquellos pacientes con signos de shock, con hemoglobinas menores a 7, o que tengan alguna comorbilidad, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, colocación de stent coronario en los últimos años, en los últimos 6 meses, perdón, que nos obliga a tener una hemoglobina mayor a 10. Y eso también es importante tener en cuenta. Es mucho mejor estabilizar el paciente y hacerle hierro que por ahí ponerle componentes de sangre. Y también otra cosa que vamos viendo cada vez más frecuentemente, los pacientes anticoagulados, ya sea por patología o por el aumento de la edad. Tenemos pacientes con dicumarínicos o que inhibidores del factor 10, y en estos pacientes lo importante que tenemos que ver es hablar bien con el tema de cardiólogo o con el hematólogo que le indicaron la anticoagulación para ver si realmente el paciente la necesita, si el paciente está en rango, porque muchas veces nos pasa que el paciente viene con un nivel de 4 y entonces sí va a sangrar. Y después sabemos que en el caso que nos haga falta, los dicumarínicos los podemos inhibir, digamos, con la vitamina K. Hay distintos esquemas, pero habitualmente los hematólogos dicen que con una sola ampolla de 10 miligramos de endovenoso es suficiente para revertir los dicumarínicos. Los inhibidores del factor 10 no tienen antídoto, pero también tenemos la ventaja que tiene una vida media mucho más corta, entonces a veces haciendo un buen soporte al paciente nos da tiempo a que podamos hacer los tratamientos requeridos. Entonces, llegamos a la primera división de lo que dijimos de los grandes tipos, que es donde más o menos nos vamos a dividir. Hemorragia digestiva. Primero vamos a empezar hablando algunas cosas de la no varincial. Y una cuestión importante es estratificar el riesgo. Tenemos formas para estratificar el riesgo de nuestros pacientes, entre aquellos que tienen con estudios preendoscópicos y aquellos que tienen ya con endoscopía. En la guardia rápidamente podemos hacer estudios, o por lo menos de score, que no sean endoscópicos, como el IN65, donde medimos si la alumna está menor a 3, si el RIN es mayor a 1,5, si tiene trastorno del sensorio, sistómica menor a 90 o edad mayor de 65 años,
y de acuerdo a eso, si tenemos menos de 2 puntos, el paciente es de bajo riesgo y tal vez pueda tener un manejo ambulatorio si la contención familiar es buena, pero aquel paciente que tenga 2 o más puntos probablemente requiere internación u observación por las próximas 12 o 24 horas. También podemos usar el Gladstone Rat porque es un poco más común, no estamos acostumbrados a leerlo. No nos vamos a detener a leerlo todo, pero sí vamos a ver cuál es la urea, la hemoglobina tanto para hombres como para mujeres, la presión sistólica y algunos otros parámetros como citotec cárdico, si tiene melena, si ha presentado síncope, antecedentes de patología hepática y cardiovascular, que son un poco lo que veníamos mencionando recién. Y estos pacientes con un score de Gladstone igual o menor a 2, el riesgo es mínimo, de 3 a 6 el riesgo es moderado y mayor a 6 a 8 generalmente el paciente va a requerir internación. Y siempre como hay gente por aquí un poco más nueva, es importante que el paciente en el momento del sangrado agudo va a tener una hemoglobina y un hematocrito normal, porque pierde tanto el glóbulo rojo como solvente, digamos, un plasma, entonces va a ser un paciente que por ahí está chocado y vos le vas a decir que tiene 13 de hemoglobina y no son 13 de hemoglobina, entonces también hay que tener en cuenta ese paciente después de la reanimación seguramente va a quedar con 4. Y tenemos algún otro score como el de Rockman también, que es un score bastante conocido, pero ya acá le estamos sumando datos de la endoscopia que tuvimos. Y esto también nos va a decir tiempo de internación y riesgo de resangrado y complicaciones de los pacientes. Lo clasificamos por edad, si tiene shock o no, cómo está la tensión, si tiene comorbilidades, cuál es el diagnóstico endoscópico que encontramos y si tiene tipo de sangrado activo en el momento de la endoscopia. Esta es la tabla original del trabajo de Rockwell que del año 70 y pico, pero es muy interesante cómo los pacientes, tanto aquellos que sangran como los que no, los que resangran como los que no sangran, en gris los que resangran y en blanco los que no resangran, a medida que va subiendo, sobre todo cuando llegamos a 8 o más del score, tiene una mortalidad del 50%, o sea que son pacientes que requieren mucha atención de nuestra parte. Entonces, ¿cuál le vamos a internar a estos pacientes? Primero, ¿a quién vamos a ingresarlo? Y depende un poco de lo que estuvimos hablando. El IL-65, el Glasgow, el Rockwell, si tuvimos tiempo de hacer la endoscopía, cómo se mantiene la estabilidad hemodinámica, cuán rápido lo pudimos reanimar, comorbilidades, lo que dijimos de la endoscopía, el soporte familiar, no es lo mismo un paciente de 85 años, un tipo de grado que vive solo, que un paciente de 30 años sano que tiene todo el entorno familiar y vive a menos de 10 minutos de la unidad hospitalaria. Y ahí es donde elegiremos si el paciente está en una sala común o para terapia intensiva. ¿Cuándo le vamos a hacer endoscopía? Muchos de estos pacientes que podemos hacer endoscopía de forma diferida, aquellos que hemos visto que tienen muy bajo riesgo, y lo manejamos de forma ambulatoria y le programamos la endoscopía. Tenemos un porcentaje de pacientes que son aquellos que van a requerir endoscopía, que la mayoría de estos la vamos a hacer entre las 2 y las 24 horas posteriores del inicio, y dependemos un poco de la evolución de cómo ha respondido la respuesta hemodinámica. Y aquellos pacientes que van a requerir una endoscopía en menos de 12 horas son aquellos pacientes muy seleccionados que estén chocados o que no respondan a la terapéutica instaurada. Y también hay que tener en cuenta que si a todos los pacientes le hacemos la endoscopía en menos de 12 horas, probablemente hagamos una sobreterapéutica. Nos terminemos haciendo más terapéuticos sobre estos pacientes de la que realmente necesitan. Sabemos que el 80% de los pacientes no requieren terapia. Entonces, de las principales causas de sangrado, ya dijimos, úlcera péptica, o estamos diciendo, algún empeoramiento, digamos, con mayor signo de sangrado, úlceras duodenales, síndrome de Mallory-Weiss, gastropatías erosivas, tumores, ahí podemos elegir varias cosas más. La clasificación endoscópica que utilizamos para las úlceras es la clasificación de Forrest, ahí la tienen, va de 3 a 1, dependiendo si vemos un fondo limpio, si tiene estigmas de sangrado reciente o si no sangrado activo. Y eso es importante también porque habla de la mortalidad de estos pacientes a corto plazo. Volviendo un poco ahora a la disyuntiva, bueno, ahora qué hacemos con aquellos que tienen o sospechamos una hemorragia digestiva valiciana. Y hay que estratificar el riesgo. El riesgo generalmente es de sulfatopatía, cuanto peor esté de sulfatopatía, mayor riesgo tiene. Y ahí para utilizamos el Charity, el MEN o el mensodio, dependiendo de que estemos usando en cada centro. Generalmente en estos pacientes, cuando tenemos un sangrado en un paciente que ya tiene antecedentes y sabemos que un hepatópata termina instalado todo por lo menos 24 o 48 horas, no hay tanta vuelta que sea ambulatorio, ¿no? Entonces,
Cuando sospechamos, y esto va desde la guardia y debería comenzar allá, un paciente con antecedentes de hepatopatía, un paciente que está con un probable sangrado, tiene clínica de sangrado, tenemos que empezar con la droga de vasopresores. La propia somatostatina, finalmente depende de la que lo tengan, cómo hacemos el body y el mantenimiento. Yo dejo ahí para que, depende de la droga que usen, lo puedan leer tranquilo. Yo les dejo la clase, así que lo tienen todo. Tiempo para endoscopía, diferido. En aquellos pacientes con hemorragia digestiva varicela, el tiempo diferido no existe. Si pacientes tenemos signo de que está sangrando, el paciente se ingrese se endoscopia. Dentro de las 12 horas, la gran mayoría de los pacientes, siempre con una muy buena reanimación antes. Y buena reanimación en un paciente hepatópata no es una sobre-reanimación. Siempre sabemos que los volúmenes tienen que ser un poco más restringidos, que si aumentamos y hacemos una reanimación muy enérgica con grandes volúmenes, tenemos mayor posibilidad de generar desangrado en estos pacientes, donde obviamente tratamos de que no pase. Y vamos a reservar la endoscopia dentro de las 6 horas del inicio del paciente en aquellos que sean de difícil manejo y cual, independientemente de toda la terapéutica que estemos instaurando, siga como una mantenimiento activa, entonces no tengamos mucho tiempo para perder. Las principales causas de sangrado: tenemos varices esofágicas, gastropatía hipertensiva, la varices esofágica, ya sea 1-2, las aisladas gástricas tipo 1-2 y también las varices pielvodenales, que son bastante más raras, pero las podemos encontrar si las buscamos en algunos pacientes. ¿Cómo las clasificamos? Ahí Fabio me pasó este cuadro, está en varios, pero el al menos 7 está bastante lindo. Vemos cómo van empeorando los pacientes y cómo descompensan su hepatopatía a partir de que van aumentando su rigidez en su elastografía. Y empezamos cuando ya subimos los 20 kilopascales, ya los pacientes van teniendo mayor riesgo de sangrado y obviamente cuando estamos por arriba de 25 mucho más. Entonces, depende de la clasificación, podemos utilizar la de Valero, que varices chicas o grandes, menos de 5, mayores de 5, es bastante simple. Y después tenemos la de BEPU, que es la clasificación que podríamos utilizar un poco más antes, que es chicas, medianas o grandes. Las chicas son aquellas que desaparecen con insuflación, las medianas son aquellas que no desaparecen del todo, pero ocupan menos de un tercio de la circunferencia, y cuando ocupan un tercio más de la circunferencia, las clasificamos como grandes. Y bueno, las que ya mencionamos anteriormente, que son las varices no esofágicas puras. Terapéutica endoscópica. Vamos a dividir ahora de vuelta. No vamos a ir por el mismo camino en aquellos pacientes con no varicial que con varicial. En la no varicial, generalmente las terapéuticas convencionales que aplicamos son inyecciones térmicas o mecánicas. Y habitualmente, en general, combinación de más de una de estas. Utilizamos las agujas de esclerosis. Las agujas de esclerosis nos sirven para poner solución fisiológica, soluciones coloidales, poner adrenalina, o podemos utilizar algún esclerosante que también lo podemos hacer. Ventajas que tienen: rápido, fácil de aplicar, es relativamente de bajo costo el tema del aguja. El problema que solemos tener es cuando ponemos adrenalina o piso sola, está bárbaro y a los 30 segundos el paciente está resangrando muy nuevo porque es una terapia de puente. De las térmicas tenemos Hitterproof, Coagulation Graspers, con lo cual podemos tomar el vasito y coagularlo. No todo el mundo dispone de esto. Tenemos el argoplasma también para algunas lesiones vasculares o angiolíticas también. Y si no, la forma pobre que tenemos muchas veces para hacer es agarrar la puntita de láser de polipectomía y tratar de tocar con una coagulación suave el vaso para tratar de que no sangre tanto, sobre todo en lesiones más chicas o una angiolítica más chica. Y después también tenemos las mecánicas. La primera que puse el endolop, me voy a decir, che, ¿por qué el endolop si esto es por una terapéutica endoscópica? Porque dentro de las causas que no mencioné son los sangrados que causamos nosotros. Más de una vez hacemos una polipectomía, tenemos lesiones grandes, le hacemos la terapéutica, el paciente bárbaro, y empieza con taquicardia, empieza con sudoración, hacemos los endoscopios y está sangrando. Entonces, a veces asegurarnos antes o si encontramos después tenemos la opción de cerrarlo, es bueno. Los clips hemostáticos, que también es muy fácil de aplicación y con una muy buena práctica, seguramente van a usar algunos ahora. Es bastante divertido, tener distintos tipos, desde los viejos que solamente lo puedes cerrar una vez, hasta los reposicionables que te permitían abrir y cerrar, a reposicionables y rotables que lo puedes rotar y cambiar de posición. Eso lo puedo ir viendo después, pero realmente te dan mucha facilidad. Las bandas, que pese a que
se utiliza inicialmente para la varices, para algunas lesiones chicas no varicales también la podemos usar. Y lo que son los ovesco o over the scope, que son los que utilizamos habitualmente, que son de unas grampas, como siempre digo, una trampa de oso que cierra, que se utiliza con un CAP para algunas lesiones en particulares, sobre todo para aquellos procedimientos grandes en el cual podemos tener una perforación. Vienen varios tipos. Este, por ejemplo, para tejidos más fibróticos, viene con una punta más aguda, viene otro con punta más roma para cuando la mucosa es más blanda, vienen otro tipo de que son similares de over the scope, que son los padlock, que acá yo no lo he visto nunca. Perdón que uno maneja un padlock acá, ¿no? Yo lo he visto en fotos, pero no, nunca tuve en la mano uno. Entonces, bueno, tenemos un casito como para ver. Esto es una úlcera gástrica donde se ve el hermoso vasito ahí, para no perder tiempo. ¿Qué es lo que hicimos? Inicialmente lo hicimos, lo infiltramos con adrenalina para tratar de movilizar y poner el clima tranquilo. Le pusimos un par de clips hemostáticos y el paciente anduvo bien. Muchas veces nos pasa que vamos con el clip y no lo podemos colocar de una, no es tan fácil. Entonces cuando empieza uno a tocar con el clip y toca el vaso empieza a sangrar, ya no ves nada. Entonces por ahí el puente deben hacer un poquito de adrenalina oficio para, aunque sea compresivamente, te ayuda para poder ir un poco más rápido. Gastropatías erosivas, y acá se nos complica un poco más. A veces tenemos que, porque no tenemos un sitio de sangrado para ir a hacer la terapéutica. Generalmente la reanimación suele ser pacientes anticoagulados que están fuera del ring, pero bueno, tiene que salirlo. Y dejé clip, dejé mostrar la fotito de la hoja porque este fue un regalo que me hice yo mismo. Tiene un pólipo hiperplásico muy gordo, divino del estómago, se lo saqué, chocho fantástico divino. Cuando me estoy yendo, sangrado arterial y salí corriendo. O sea que muchos de los sangrados son iatrogénicos y no tenemos que irnos tan rápido, sino tenemos que asegurarnos que el área en la cual estuvimos trabajando no está presentando signos de sangrado. De las terapéuticas endoscópicas nos queda ahora ir un poco de pasar la inicial. Acá los métodos convencionales generalmente vamos por dos tipos, son principalmente las inyecciones y las mecánicas. De las inyecciones utilizamos el polidocanal, que también es un coagulante, un esteroidosante que también se puede usar para la lesión de las varices de las piernas, viene de 1 a 2 mililitros y generalmente de 1 a 2% con la potencia de 2 mililitros. Y uno lo puede utilizar para las varices esofágicas o para algunas otras lesiones, por ejemplo, algún vaso duodenal que esté sangrando. Tienen que tener en cuenta que ocupa espacio, es numeroso el vaso, que generalmente puede producir 48 72 horas después una escara y puede producir isquemia si se forma el vaso, entonces puede haber un desangrado también. Y el cianocrilato, que puede ser utilizado sobre todo para las lesiones de techo que ya vamos a ver, vienen en apoyo de 5 mililitros, generalmente se asocia el lipiodol, porque si no en menos de 5 segundos el cianocrilato se coagula. Esto es básicamente lo mismo que las gotitas de plástico, y aquí entra en contacto con la sangre se coagula. Usamos el lipiodol para extender este periodo de endurecimiento del material hasta unos 20 segundos, y es preferible cuando uno lo diluye o lo empuja y hacerlo con agua destilada en vez de que con fisiológico, porque el cloruro de sodio puede acelerar un poco la precipitación del polidocanal, del cianocrilato. ¿Qué es lo que habitualmente se sugiere con esto? Habitualmente la secuencia que yo trato de usar cuando lo usamos es protección ocular para el médico y para el paciente, porque estamos cerca de la boca, salpita haciendo el cuidado, se pega en la espalda, pues seguro que es un problema para el paciente y para uno. Se puede usar un poco de silicona en la punta del endoscopio también, si se pega en el endoscopio, se han arruinado lentes, se han arruinado ópticas, se han arruinado canales de trabajo. Se pulga la aguja, o sea, uno carga la aguja primero con agua destilada y cada aguja suele tener su volumen, que va de 0,8 a 1,5 mililitros, dependiendo del tipo de aguja que tengamos. Y tenemos todo listo. Cuando estamos ahí apuntando y tenemos esto generalmente lo usamos ¿para qué? Para las lesiones GOP2 o las gástricas aisladas, que no son cordones varicosos, sino son lagos venosos. Entonces por ahí no podemos hacer otro tipo de terapéutica. La ventaja del lipiodol es que es radiopaco, entonces nos permite verlo, nosotros sí que podemos hacer una radioscopía. Y también podemos ver si hace algún embolo, también se nos puede parar el lipiodol, que también está de efecto como complicación. Una vez que estamos parados al frente de la lesión, sacada la aguja y la aguja pulgada, recién ahí se arma el cianocrilato lipiodol de relación 1 a 1 y se inyecta de 1 a 4 mililitros por varice de lo que vamos teniendo, tanto de varices esofágicas o de la gastroesofágica como estuvimos hablando.
Después de esto se purga la aguja con agua destilada por si quiero volver a utilizar la misma aguja. Si no, en el momento que lo dejemos más de 20 segundos, esa aguja no va a salir más. Y la idea es hacer todos los tratamientos que uno pueda, guardar la punta de la aguja dentro de la aguja y retirar el endoscopio sin sacar la aguja, porque si ha quedado limpiador en la punta del catéter, podemos generar daño o oclusión del endoscopio o del canal del endoscopio, entonces hay que cuidar. Entonces retiramos el endoscopio sin sacar la aguja del canal entera. De las causas mecánicas, la más fácil es que vamos siempre a la urgencia o con el paciente muchas veces lo encontramos, pero el balón de Sextaque no lo sota. Generalmente se pasa la sonda y uno lo lee y esto no sé si lo he visto. ¿Alguien vio un balón de estos? ¿Los chicos vieron un balón de estos en la mano? Bueno, viste que dice, usando nasogástrica. Que ponga el balón de estos con esta sonda por la nariz, primero un salto. Generalmente se usa el paciente chocado, un mal estado general, y lo usamos orogástrico porque es bastante difícil de pasar por la nariz. Pasamos al estómago, comprobamos que estamos ahí con aire, muy fácil, como cualquier sonda, inflamos 100 mililitros, traccionamos, ¡pac! Se clavan en cardias, y ahí lo podemos llevar. Bien, no, si no se llama cronométrica. Y después inflamos de 250 a 450 mililitros para tener un volumen de poder fijar y poner la varices del techo, y después nos dedicamos a inflar con, puede ser con aire o con agua, generalmente con solución fisiológica, el balón esofágico, donde vamos primero a 10 y después lo mantenemos entre 20 a 40 milímetros de mercurio, donde lo ideal es medirlo con un manómetro, poder agarrar y destruir esa extensión del primer medio de la goma podrida, y lo podemos usar para esto, y con esto nos aseguramos de que no nos pasemos de la presión, no provocar isquemia, y tenerlo, uno lo puede descifrar, algunos protocolos cada 6, otros cada 12 horas, y no tenerlo más de 48 horas nunca, y siempre no se olviden de, cuando el terapista se lo van a querer sacar, que coordinen con ustedes para que estén cerca con el endoscopio, porque es muy probable que ustedes retiren el balón y el paciente vuelva a sangrar, entonces tiene que estar ahí para hacer la terapéutica en el momento. Lo que preferimos todo es lo que más nos gusta, las bandas, lo más fácil, lo más rápido y lo más efectivo, lo que ha demostrado a largo plazo que funciona mejor. Existen varios tipos de bandas de diferentes marcas. La característica que tienen las bandas en general de 4, 6, 7, 10 bandas. Eso no importa, depende de la creencia. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber y no se tienen que olvidar nunca? La anteúltima siempre es de otro color. ¿Por qué? Porque cuando estén disparando las bandas y tienen la anteúltima, ustedes van eligiendo dónde la van a poner y se dan cuenta que les queda una sola banda. Entonces, o tienen que retirar o elegir bien a cuál se la van a poner, al mayor riesgo de sangrado, o tienen que tener listo un segundo equipo. Siempre las bandas las vamos poniendo de distal a proximal, las vamos poniendo de forma helicoidal y las vamos alejando hacia proximal, como digo. No se pone habitualmente tantas bandas, si uno pone más a distal, la parte superior, la más proximal, tiende si lo hemos puesto bien, tiende a aplacarse, y sabemos que también no tenemos que enfrentarlas para cuando hagan la escara no hagan una sinergia posterior, que es una complicación que está descrita, y también sabemos que cuando le hacemos del tercio del esofágico medio para arriba, el paciente puede tener dolor torácico, y es bastante interesante, y lo hemos visto, y los pacientes te lo agradecen a vos, a tu madre, y a varios parientes más en sus secuelas. Otra causa un poco más linda que por ahí nos ofrecen, que no sé si son muy accesibles tampoco, es la DANIS, es un balón, es un stent completamente recubierto metálico que se utiliza como si fuera un balón de Sextaque, solamente pues que sirve para la cuestión esofágica. Un stent, como digo, recubierto total, donde se puede colocar por la endoscopía o a ciegas. Se pasa el balón hasta el estómago, se puede pasar ello por acá y sabemos que estamos en el estómago, se insufla un balón en la punta, se tracciona sobre cardias y se empieza a liberar. Entonces ahí lo que vemos es que se empieza a abrir, donde se tranca el balón, se empieza a abrir la punta y se tranca de cardias y tenemos cubierto y hacemos una extensión en el esófago. Esto puede permanecer más tiempo que el balón de Sextaque, y la pregunta que nos hacemos todos, bueno, cuando arranque este stent me llevo todas las varices puestas y todo. Viene un extractor paralela que, como vemos en el cuerda del grasper de la punta, uno lo toma con el extractor y empieza a avanzar el extractor, y eso va haciendo que se haga cónico, se despegue y se mete para adentro y no haya arrastre sobre la mucosa del esófago, entonces no tenemos daño o rompemos por ahí la escara que se hizo con la compresión del stent.
Otras mecánicas que no están disponibles en todos lados, pero ya en algunos lados sí, entonces hay que aprovecharlas, es sobre todo para el GOP2 o para las aisladas gástricas. En la ecoendo ubicamos muy bien los lagos venosos, se ven hermosos, por Doppler comprobamos que estamos en un vaso, podemos soltar un coil y el coil puede ser solo o puede ser seguido por inyección de cianocrilato también, de la misma forma que lo vimos anteriormente, con muy buena respuesta. Porque hay uno está seguro que está dentro del vaso. Una varice, fíjense que con el signo del peso, también posible sangrado, ahí soltamos una bandita. El secreto es siempre lo único que tienen que pensar y no se olviden nunca es, lo único que no hay que hacer jamás cuando uno hace el banding, y corríjame por un mariano que tiene mucha experiencia también, es nunca dejen de aspirar. Aspiren, no suelten. El que aspiro, que suelto, ahí se rompe la varice, se sangre y no sabemos dónde está. Aspiren hasta que suelte la mano y usted ve que la varice sola se va a ir por más que la aspiran. Y fíjense, esto lo puse para que vean que banda blanca, me queda una sola, entonces para que pueda elegir el próximo vaso que voy a hacer. Una varice de pecho, gástrico, que estaba sangrando con un bagareto, le hicimos cianocrilato. Y este paciente, en cuanto que usted lo conoce, ingresó a la clínica porque lo vemos, que a veces nos pasa esto. Entrar y no sangre, el paciente tiene un balón de sextaje puesto y sangraba a pesar del balón, venía por abajo, venía por arriba del balón. Entonces lo que decidimos fue entrar a la terapia y dejar el balón gástrico insuflado, trancado del esófago, desinsuflar el gástrico y ir por un costado y por otro y tratar de esclerosar lo que podíamos con la aguja de salvataje, esto a veces es de guerra. Fíjense, uno entra, coágulo, no sabe qué es qué, y ahí vemos el retro, el balón gástrico, como se ve, y la zona respirativa para que vean cómo se estanque en el área. Las terapias con poco convencional, y con esto ya estamos cerrando, aunque están descritas, pero probablemente no las utilicemos jamás en nuestra vida. La mayoría de ellas es la radiación por radiofrecuencia, lo relacionamos para aquellas lesiones finalmente vasculares y tipo de clase se puede utilizar. Para los polvos tenemos el EndoCloth, que tiene un aparatito que es en realidad un aparato que echa aire, donde uno tiene el EndoCloth, que es un coagulante de polvo, utiliza el catéter, va con el sonda, lo pone generalmente para sangrado de napa, gastritis erosivo, tumorales. Se pone sobre el catéter, apaga el aparato insufla aire por aquí, cuando uno dispara, echa el polvito y lo aerosoliza sobre el tumor. Algo parecido, y que por ahí se comercializó un poco más, el Hemospray, inicialmente inventado para la guerra de Irak, para la guerra de balas. Cada soldado tenía un Hemospray y cuando tenía un sangrado se disparaba el Hemospray para coagular las lesiones. Pero es tan bueno para fijar líquido que también fijaba bacterias y infectaba todo eso y complicaba a los pacientes, así que los cambio. Esto funciona muy bien, sobre todo para el sangrado de napa. Inicialmente se hizo unos trabajos pensando que servía para el sangrado varicel con poca respuesta. Crío, como se hace con para el crío para las lesiones dermatológicas, ¿no es cierto? Son carísimos y no hay en ningún lado. El láser de Avimutar, donde también hicimos obliteración de los vasos, y también lo que es el Apolo, que son los sistemas de sutura, que son para lesiones más grandes, pero generalmente son sistemas por ahí más para futuro. Pero entonces, para final y para cerrar un poco, el mejor método para agarrar la hemorragia es el que tengamos. De nada nos sirve agarrar de abrir un jack si no tengo ni siquiera una aguja. Entonces, después, hay que conocer los alcances y limitaciones de cada uno de los elementos que vamos a usar y también la del endoscopista, que es lo que yo sé, lo que yo puedo hacer. No va a pasar nada si yo esto no lo sé hacer, tengo dudas de Fabi tomar, le paso el tubo a alguien que tiene un poco más de experiencia que yo para solucionar. Siempre hay que disponer de un banco de materiales mínimos y vuelvo a lo que hice al inicio, por lo cual empezamos la clase de esa forma. No hay ningún método que sirva terapéutico que nosotros utilicemos si no tenemos una correcta reanimación del paciente previo. Y ahí estamos. Gracias.